Y bueno, mi gente, ha finalizado otra temporada, probablemente una temporada para el olvido, una temporada que vamos a recordar o esperemos no recordar tanto, pero son de esas temporadas en las que dices, ¿te acuerdas de la temporada 24-25, el desastre que hicimos? Pues básicamente eso, y hoy ha sido pues el finiquito de una temporada absolutamente penosa del Real Madrid. ¿Para qué nos vamos a engañar? En la que no se ha defendido bien, no se ha atacado bien, el centro del campo no ha funcionado, o sea, hay demasiadas cosas que definitivamente no han funcionado, y yo creo que básicamente ese es el resumen de la temporada del Real Madrid Club de Fútbol 24-25 de la mano de Carlo Ancelotti, a quien en este canal y en muchos canales seguramente se le ha criticado muchísimo, muchachos, pero es que definitivamente a mí hoy lo puse en un tweet, no me sale criticar a Carlo Ancelotti, porque me parece que hace muchísimo tiempo que Carlos dejó de ser el culpable de todo lo que le pasa a este equipo, que parece totalmente fundido. No pareciera que hubieran estrellas. Vamos a hablar ahorita en concreto de futbolista por futbolista, pero bueno, es un drama. Hay que entender una cosa, el Real Madrid está defendiendo con un pivote que bueno, básicamente estuvo su peor tramo del peor tramo de su carrera fue mientras hacía de central. Está defendiendo con un central de la cantera que bueno, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que termina sucediendo con este hombre, pero es realmente lo que sucede, ¿no? O sea, no quiero decir que con Asensio pues no se sabe qué es lo que puede ser. Vamos a ver si le da para ser titular del Real Madrid. También entiendo que es un momento difícil para él porque el equipo no está del todo. Es que miren, les voy a mostrar esta imagen que probablemente también se los ponga en la miniatura. Y, perdón muchachos, creo que vamos a entender a la perfección esto. O sea, es dramático. Esta es la defensa con la que el Real Madrid se presentó en el Clásico. Lucas Vázquez, Vallejo, Fran García, Asensio, Youssef y Jacobo, ¿no? Y bueno, los laterales, un jugador que en la temporada pasada estaba en el Rayo Vallecano, que tampoco, bueno, hizo una buena temporada, pero tampoco fue Alphonso Davies en la temporada del triplete del Bayern. Y por la derecha, un futbolista que hace mucho tiempo que está retirado de, por lo menos de jugar en primera división, que es Luquitas Vázquez. Y bueno, el error de Lucas hoy es que tampoco me sale matar a Lucas Vázquez, porque el hecho de que esté jugando Lucas Vázquez nos da una señal de lo mal que se ha hecho las cosas. Ahorita vi una imagen en la que vi la lesión de Carvajal y dije, aquí es donde el Madrid perdió la temporada definitivamente, porque al no tener un recambio serio, porque Lucas te pudo haber resuelto un par de partidos, pero jugar cada cierto tiempo hubiera sido muy, muy temerario. Perdimos la liga hoy contra un equipo que venía de un golpe durísimo, que era perder en la Champions League cuando se veían muy superiores, contra un equipo que se había metido una prórroga, y parece que el que había jugado la prórroga era el Real Madrid. Es absolutamente absurdo. Aquí hay otra imagen que es significativa y por eso quiero hacer énfasis en esto. El equipo que parece que anímicamente estaba destruido porque lo eliminaron de la Champions parecía el Madrid. El equipo que había jugado la prórroga parecía el Madrid, porque estos todavía iban como aviones. Por cierto, Rafinha se ha señalado la venda tras celebrar uno de sus goles, pero bueno, yo no voy a entrar mucho en eso. Hasta el día de hoy solo son teorías. Me imagino que en algún punto lo sabremos, no tengo ni idea, la verdad, no quiero ni siquiera saber de eso. Pero miren estos gráficos que bueno, son un tema de mapa de calor y además unos puntitos que señalizan este texto que les voy a leer. Desde el 0-2 el Real Madrid ha dado 4 toques en campo contrario sin completar ningún pase. Ha conseguido 8 remates desde el centro del área, 4 desde más cerca que el punto penalti. Es que es absolutamente demoledor. Incluso desde el 0-2 el Madrid empezó bien. Sin embargo, ese 0-2 tal vez era un poco engañoso. Porque el Barça pues tampoco es que se había achicado, y bueno, sabíamos que no se iba a achicar. El Madrid decidió defenderse y pues le salió bastante mal. Es que le habían metido 4 goles al descanso y no se puede ir por la vida jugando de esa manera. El 0-2 pues te lo fabricó prácticamente un Kylian Mbappé, que para mí termina siendo, junto con Arda Güler, la buena sensación desde final de temporada. Es lo que les estaba diciendo, es dramático, y hace tiempo que esto dejó de ser de culpa de Ancelotti, porque a ver, Ancelotti, ¿qué iba a hacer hoy en defensa? No tenía Carvajal, el lateral izquierdo que era su titular y que bueno, en defensa le ayudaba muchísimo. Mendy no lo tenía porque estaba lesionado, un contrato que se le renovó a Mendy. Lo de los centrales es que es absolutamente dramático. Y bueno, lo que les decía, para cerrar el tema, Ancelotti colocó a Arda Güler cuando todo el mundo lo estaba pidiendo. Probablemente hoy más libre que nunca para tomar decisiones. Colocó a Arda por encima de Rodrigo. Por cierto, caso significativo lo de Rodrigo, ya les voy a decir.
colocó en el descanso, hizo cambios, cosa que siempre se le ha criticado a Ancelotti, hacer los cambios tan tarde. Hoy los hizo temprano, tampoco funcionaron mucho, aunque el partido de Ceballos pues es dramático. Luka Modric mejoró ciertamente el centro del campo. Y bueno, pues básicamente eso. Y también colocó a Endrick. Creo que Ancelotti hizo hoy por lo que le hemos criticado durante muchísimo tiempo, ¿no? Creo que es básicamente por lo que yo hoy no me sale señalar a Carlo Ancelotti. Que el equipo no dio la cara es totalmente cierto. No creo que el equipo haya dado la cara en lo absoluto. Y hablando un poquito de jugadores en concreto, ha entrado Arda Güler, que no se ha enterado mucho, sufre mucho este futbolista cuando no tiene la pelota. Le tocaba regresar mucho para intentar construir desde donde la base de la jugada, y realmente es que no terminó por ser el mejor partido de Arda Güler. No, nada que reprochar al chico tampoco. Partido de Ceballos, tristísimo. El partido de Lucas, ni se diga, creo que es el más señalado de todos estos. A Courtois tampoco es que podemos señalarle mucho, pero es que le han metido 4 goles a Thibaut Courtois en un lapso demasiado corto. Son demasiadas cosas que se juntan. Y bueno, para hablar un poquito de algo positivo, y no quiero enredarme mucho porque ya se acabó la temporada hoy, quedan unos partidos que obviamente voy a ver porque me gusta el Real Madrid pese a todo. Kylian Mbappé es un futbolista que, bueno, pues básicamente ha ido de muchísimo menos a más. No el más que quisiéramos, pero un futbolista que probablemente vaya a acabar metiendo 30 goles en la liga, creo que 40 en la temporada en general. No me parece una temporada desastrosa. Creo que es un futbolista que no ha estado acompañado del todo cuando ha estado bien, y cuando ha estado mal, pues ni se diga, ¿no? Pero es un futbolista que hoy ha dado la cara. En el último clásico también había dado la cara. Es un futbolista que ha estado allí tratando de intentarlo, pero es difícil cuando un equipo completo es que te abandona. Es lo que le ha pasado básicamente a Kylian Mbappé, ¿no? Y la realidad es esa, muchachos. Otra cosa es lo que termina sucediendo con Vinicius Junior, muchachos. Vinicius lleva un par de meses, yo te diría incluso que 5 meses desde que empezó el año 2025, que parece Rodrigo Góez, que no se entera de la película, que parece que no aprendió a jugar fútbol. Pareciera que está ahí, no sé, por estar, no es capaz de dar un pase. Hubo una jugada en el segundo tiempo, creo que con el partido empatado, en la que, no, mentira, ya perdiendo 4-2, recién empezado el segundo tiempo, en la que quedan Íñigo Martínez contra Mbappé y Vinicius a la contra, y no fue capaz de cederle el balón a Mbappé, que se encontraba solo, cosa que sí hizo después en el tercer gol del Real Madrid, ¿no? Y es absolutamente dramático, de verdad, es dramático lo que ha pasado con Vinicius. No sé realmente qué es lo que está pasando, pero yo, siendo el Real Madrid, a día de hoy, tranquilizo un poco el tema de la renovación, porque de verdad es que no se explica cómo se puede ser Cristiano la temporada pasada en la Champions, y esta temporada es que no ser capaz de jugar bien contra el Getafe, por poner un ejemplo, ¿no? Es dramático, ¿no? Y ya es significativo el caso de Rodrigo, que siquiera se ha levantado de su asiento para calentar. Es bastante significativo, ¿no? Es bastante significativo lo que ha terminado sucediendo con Rodrigo Góez, pero bueno, es algo que veníamos pidiendo, y yo creo que Rodrigo Góez ha firmado su sentencia en el Real Madrid. Vamos a ver si el Madrid puede sacar un buen dinero por él en este verano y tratar de concretar un par de fichajes que puedan ayudar al técnico nuevo, que aparentemente va a ser Xabi Alonso, y bueno, ya iremos viendo. Es que no sé ni qué decirte. El partido de Bellingham tampoco es que haya sido brutal, no ha influido prácticamente en nada, muy distante a lo que fue ese segundo tiempo en la Copa del Rey. Es increíble que después de que el futbolista que ha fichado para que sea el buque insignia de tu equipo marque 3 goles y no te da para ganar. Incluso me acabo de enterar, yo había apagado el televisor, que acaban de anular el gol de Fermín López. No sé ni por qué lo han anulado, realmente X. Se ha hablado mucho del arbitraje, pero es que igual, muchachos, hay que ser honestos, y con esto voy a cerrar. Incluso si todas las acciones polémicas hubieran caído todas de nuestro lado, que también por lo menos el penalti de Tchouaméni, a mí no me lo pitan y es que me vuelvo loco, la verdad. El penalti de Tchouaméni para mí era penalti, pero es que si Hernández hubiera favorecido al Madrid, por poner un ejemplo, en las jugadas que todos están reclamando, el posible piscinazo de Mbappé, o sea, incluso con eso creo que el Madrid hubiera perdido este partido de fútbol, porque es el desenlace normal, era lo que seguramente todos teníamos asumido para una temporada absolutamente nefasta y que necesita muchos cambios que seguramente iremos conversando aquí en directo. Entre semana voy a organizar un directo para ver si hablamos un poco de esto, ¿no? Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Volveremos más fuertes porque es nuestra historia, es parte de nuestra historia. Muchísimas gracias por acompañarme. Temporada durísima. Nos vemos en un próximo video y chao.